Últimamente el mundo de las revistas turcas está alborotado con las declaraciones de Burak Deniz sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Burak Deniz, hablando de Hande Erçel, un amigo cercano suyo, negó claramente las acusaciones de Hakan Sabancı y dijo que Hande siempre estuvo enamorado de Kerem Bürsin. Estas acusaciones causaron gran repercusión no solo en la prensa sensacionalista sino también en las redes sociales. ¿Qué significan entonces estas declaraciones de Burak Deniz? ¿Es la relación entre Hande y Kerem realmente lo que parece? ¿O todo se desarrolló de una manera completamente diferente? En esta videonoticia analizaremos en detalle la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de la que se viene hablando desde hace años, a partir de las declaraciones de Burak Deniz. También discutiremos los antecedentes de los rumores sobre Hakan Sabancı y el silencio de Hande respecto a estas acusaciones. Las declaraciones de Burak Deniz son confesiones sinceras de un amigo o una bomba que agitará el mundo sensacionalista. Kerem Bürsin y Hande Erçel convirtieron su cercanía, que comenzó con la serie de televisión Sen Kalkam, en una relación con altibajos a lo largo de los años. Sin embargo, el vínculo entre ellos nunca se rompió. Sin embargo, la mención del nombre de Hande junto con Hakan Sabancı añadió una nueva dimensión a esta historia. Las palabras de Burak Deniz, Hande nunca estuvo con Hakan, parecen cambiar esta situación por completo. Ahora nos embarcamos en un viaje profundo para arrojar luz detrás de escena de estos eventos y sacar los hechos a la luz. Las declaraciones de Burak Deniz sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin pusieron fin a las especulaciones de larga data. Burak Deniz dijo, Hande nunca estuvo con Hakan y dio fuertes mensajes no solo sobre los rumores sobre Hakan Sabancı, sino también sobre la relación entre Hande y Kerem. Entonces, ¿por qué Burak Deniz hizo tal declaración? En esta sección daremos detalles de la entrevista de Burak Deniz y examinaremos el trasfondo de estas palabras. Los recientes rumores sobre Hande Erçel y Hakan Sabancı se han convertido en uno de los temas más comentados en la agenda de la revista. Sin embargo, Burak Deniz afirmó que estas acusaciones eran completamente infundadas y que Hande no tenía ninguna conexión emocional con Hakan. En esta sección explicamos cómo comenzaron las acusaciones de Hakan Sabancı, cómo se difundieron en los medios y por qué Burak Deniz puso fin a estas acusaciones. Hande Erçel y Kerem Bürsin ganaron una gran base de seguidores con la serie de televisión Sen Kalkam, que protagonizaron juntos. Los fanáticos afirmaron que los dos estaban juntos en la vida real y estas afirmaciones finalmente se confirmaron. Sin embargo, con el tiempo, la noticia de su separación salió a la luz. Entonces, ¿son estas declaraciones de Burak Deniz una señal de que Hande y Kerem volverán a unirse? En esta sección te compartimos detalles desconocidos sobre la relación de pareja. En el mundo de las revistas se habla a menudo de la larga amistad entre Burak Deniz y Hande Erçel. Las declaraciones de Burak Deniz sobre Hande muestran cuán fuerte y sincera es esta amistad. Sin embargo, ¿podrían los tabloides interpretar de otra manera las declaraciones de Burak? En este episodio discutimos la historia de la amistad de Burak Deniz y Hande Erçel y cómo estas declaraciones pueden afectar la amistad. Las declaraciones de Burak Deniz reavivaron las esperanzas sobre la relación entre Hande y Kerem. En las redes sociales, ¿están Hande y Kerem haciendo las paces? La pregunta pasó a primer plano. En esta sección reevaluaremos la relación entre Hande y Kerem y analizaremos la influencia de Burak Deniz en este proceso. También incluimos comentarios de los fans de Hande y Kerem. Burak Deniz es uno de los nombres más populares y queridos de la televisión turca. Sin embargo, en los últimos días, el foco de la agenda de la revista han sido sus declaraciones sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin más que su actuación. Durante una conversación sincera, Burak negó completamente las acusaciones de que Hande Erçel estuviera teniendo una aventura con Hakan Sabancı y sorprendentemente dijo, Hande nunca estuvo con Hakan, siempre estuvo enamorada de Kerem. Estas palabras crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. Amistad de Burak Deniz y Hande Erçel. Burak Deniz y Hande Erçel tienen una amistad que comenzó con la serie de televisión Aşk Laftan Understanding y ha durado años. El dúo convirtió su amistad en el set en un fuerte vínculo en la vida real. La sinceridad de Burak al hablar de Hande revela la profundidad de esta amistad. Sin embargo, las declaraciones de Burak traspasaron los límites de la amistad y fueron interpretadas de manera diferente en la prensa sensacionalista. Algunos piensan que la defensa de Hande por parte de Burak se debe a su actitud protectora hacia ella. El comienzo de las acusaciones de Hakan Sabancı y Hande Erçel.
Las acusaciones de que había una relación entre Hakan Sabank y Hande Erçel fueron planteadas por primera vez por algunas fotografías de paparazzi. La pareja fue vista junta varias veces, lo que provocó que estos rumores se extendieran. Sin embargo, las declaraciones de Burak Deniz pusieron fin claramente a estos rumores. Burak reveló claramente las tendencias emocionales de Hande al decir: Hande nunca ocultó sus sentimientos por Kerem. ¿Por qué sorprenden las declaraciones de Burak Deniz? Estas declaraciones de Burak Deniz afectaron no solo la vida amorosa de Hande Erçel, sino también su relación con Kerem Bürsin. Aunque Kerem y Hande se separaron hace mucho tiempo, las declaraciones de Burak implicaban que de alguna manera todavía estaban conectados entre sí. Lo que dijo Burak demuestra que Kerem Bürsin también era consciente de esta conexión y esto desmiente las acusaciones de Hakan Sabank. Reacción en las redes sociales. Estas palabras de Burak Deniz causaron un gran impacto en las redes sociales. Hashtags como #Burak Deniz, #Hande Erçel y #Kerem Bürsin fueron tendencia en Twitter. Mientras que algunos usuarios argumentaron que las declaraciones de Burak eran innecesarias, otros afirmaron que hizo lo correcto como amigo. Especialmente los fans de Hande Erçel apoyaron las declaraciones de Burak y empezaron a hablar de la posibilidad de reunirse con Kerem Bürsin. ¿Es cierto lo que dice Burak? La pregunta que me viene a la mente en este momento es: ¿lo que dijo Burak Deniz se basa en hechos o simplemente utilizó estas declaraciones para defender a Hande como amigo? Si bien Hande Erçel y Kerem Bürsin guardaron silencio tras estas declaraciones, Hakan Sabank aún no se ha pronunciado. Seguramente estas palabras de Burak Deniz darán que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Hakan Sabank es uno de los empresarios más conocidos de Turquía y su nombre se menciona con frecuencia en el mundo de las revistas. Sin embargo, la reciente noticia de que estaba asociado con Hande Erçel también atrajo la atención de la familia Sabank. Entonces, ¿cómo comenzaron estos rumores y cómo las declaraciones de Burak Deniz pusieron fin a estas acusaciones? Primeras fotos y rumores. Todo empezó cuando Hande Erçel y Hakan Sabank fueron vistos juntos varias veces. Especialmente cuando fueron vistos saliendo de una cena, desató rumores. Algunos periodistas sensacionalistas afirmaron que estas imágenes eran heraldos de una nueva relación. Sin embargo, las declaraciones de Burak Deniz dejaron claro que estos rumores eran infundados.